Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar de la realidad migrante. ¿Qué está pasando con los migrantes que están en camino hacia Estados Unidos a pesar de los esfuerzos que se han hecho por Estados Unidos de detener los flujos migratorios, sobre todo con esta promesa de las aplicaciones, las citas por la aplicación de la CBP One, la cual han estado detenidas a raíz de el creciente número de cruces en el cual al sobrepasar el máximo que Estados Unidos tiene contemplado, que son de 1.500 al día y estaban sobre 1.800, Biden detuvo el otorgar estas citas y eso empezó a hacer que un flujo de personas se quedaran estancadas aquí en México, pero otros tantos que continúan más con el miedo de la próxima llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, han continuado su camino. Vamos a hablar qué está pasando con ellos, esto producto de que tenemos que empezar a hacerle el comparativo de lo que está pasando actualmente con lo que va a pasar con la llegada de Donald Trump. Donald Trump ha prometido deportaciones masivas. La realidad es que históricamente estas deportaciones masivas se han dado en el gobierno de Barack Obama. Se rompió récord con las personas deportadas con 2.9 millones de migrantes que fueron sacados de Estados Unidos, en el cual pues lo que está prometiendo Donald Trump de deportaciones masivas es algo que ya se ha dado, pero lo que va a pasar es que mediáticamente va a ser algo que va a aparecer en las noticias constantemente. Para los que viven en México, tienen noticias de México, esto se puede comparar con lo ocurrido durante el sexenio de Felipe Calderón, en donde esta guerra contra las drogas aumentó la violencia que ya existía en México por producto de los diferentes carteles del narco y que evidentemente con esta guerra aumenta significativamente la violencia en nuestro país, pero además de eso, una ola mediática, sobre todo por parte de Televisa, TV Azteca, que en sus noticieros eran lo primero o prácticamente lo único de lo que hablaban era de la violencia que estaba habiendo en nuestro país. Esto también con el objetivo de empezar a posicionar el retorno del PRI al gobierno en México, el cual se dio y una vez que llega Peña Nieto a la presidencia, la violencia no baja, inclusive aumenta, más sin embargo, en los noticieros dejaron de estar hablando de esta violencia que había en nuestro país. En Estados Unidos, las principales cadenas, o las que más populares son, por ejemplo, la Fox News, en la cual está totalmente del lado de Donald Trump y en el cual hay espacios, ha habido espacios siempre para hablar en contra de los migrantes. Los migrantes son malos, los migrantes esto, los migrantes aquello. Y que una vez que llegue Donald Trump, para justificar la llegada de él, van a empezar a continuar diciendo que son malos las cosas malas que se hacen, pero también a decir se están sacando tantos, si hoy se deportaron a tantos, si esta es la situación, para justificar ante el electorado que Donald Trump está haciendo las cosas de manera correcta. Eso va a ser algo simplemente mediático, una de las cosas positivas dentro de toda esta discurso xenofóbico de Donald Trump es que finalmente se está obligando a que los gobiernos, incluido el de México, voltee a ver a los migrantes finalmente, porque en el pasado la ayuda que se le daba era precaria y el día de hoy se van a ver obligados, producto de las amenazas de Donald Trump, de hacer algo. Y lo mismo ocurrió en el 2018. El que López Obrador mandase a la Guardia Nacional al sur de la frontera. A mí en pláticas con personas de otros países me decían, ¿tú qué piensas de esto? Y dije, es algo que tenía que darse. Aquel que conoce lo que sufre el migrante en su trayecto por territorio mexicano, sabía que los migrantes al entrar de manera indocumentada y de manera desordenada eran víctimas de los grupos delictivos de la zona y de todo el país. Eh, y que se había una necesidad de empezar a poner una contención y empezar a regular la entrada de personas por el bienestar, primero de México, de sus pobladores, que no es lo mismo que entre la gente que está ahorita atorada ahí en el sur, en el cual está localizada, a ir a albergues que muy mala calidad y que hay que mejorar eso, pero que saben dónde están, y empezar a detectar quiénes son los que dentro de ellos están metiendo gente de la mara, gente criminal, y poder detectarlos y sacarlos, pero proteger también al migrante exactamente de estas mismas bandas delictivas.
pero que los tiempos habían sido no eran los propicios en ese momento con López Obrador, porque fue producto, aunque se diga que no, de la presión de Donald Trump de decir, hey, pon orden en tu frontera, porque no había. Hay mucho que hacer todavía. Se va a reforzar, yo creo, la seguridad en la frontera sur. Se está construyendo un centro de detención, una estancia migratoria, aquí se cambia el término, una estancia migratoria donde se está esperando poder albergar absolutamente a todos los migrantes que lleguen a México. Hablan de números muy grandes, habrá que revisar cómo va esa construcción. Este, pero también qué va a pasar con las demás estancias migratorias en todo el país, en el cual están en condiciones muy malas, sobre todo las de la frontera, las cuales muchos de las estancias migratorias por parte del gobierno, pero también albergues de organizaciones sin fines de lucro, están pasando muchos problemas y en los cuales no hay una ayuda para poder recibir no solamente a los migrantes que van a estar llegando del sur hacia el norte, sino aquellos que van a estar siendo regresados, repatriados, que por más el esfuerzo que se está diciendo que está haciendo el gobierno mexicano para pedir que los migrantes sean repatriados a sus propios países, por ejemplo, los guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, que los manden hasta allá. La realidad es que muchos de nuestros hermanos migrantes no quieren regresar a sus países, entonces van a elegir y van a mentir diciendo que son mexicanos para que los avienten a México y van a llegar ahí y se van a quedar en la frontera. Y esa es una realidad. Eh, y evidentemente salen ahí las voces que dicen, pues, que no debe ser asunto de nosotros, que debería de regresarse, pero México es un país expulsor de personas y hay más mexicanos en situación irregular fuera de los que podemos tener nosotros de los que están llegando. Entonces, si fuese justo esto de decir cada quien a su país, pues Estados Unidos utilizaría ese mismo discurso para decir, vale, vámonos, todos los mexicanos indocumentados se regresan a su país y pondríamos en más problemas al gobierno mexicano. Bueno, en este contexto vamos a hablar de, pues, de las noticias que traigo para ustedes el día de hoy, para hablar un poquito de esta realidad. Por ejemplo, Néstor Jiménez nos reporta aquí que hay 1.6 millones de víctimas de tráfico de personas en todo el país. Esto son cifras que sacan de a partir del 2022 hasta el primer cuatrimestre del 2024, en donde dice que en todo el país hay 2.977 carpetas de investigación por tráfico ilegal de personas, lo que representa aproximadamente son 1.640.414 víctimas. O sea, vean el número. Aquí se habla que el estado donde más hay carpetas de investigación es Veracruz con 548, seguido por Nuevo León, 357 y Chiapas con 338. Eh, Evidentemente aquí en las rutas migratorias tenemos dos principales, son muchas, pero las principales son Golfo y Pacífico, y la del Golfo es una ruta más corta, pero más peligrosa, y la del Pacífico es más larga, pero y el peligro empieza ya llegando a Sinaloa. Y son las rutas que más o menos toman los migrantes, aunque en un estudio se hablaba de que había 108 puntos por donde los migrantes podían pasar, eh, principales. Aparte hay otros en donde cada vez se van abriendo más porque se buscan nuevas maneras de poder llegar. Pero aquí nos demuestra esto, la cantidad tan grande de personas que están siendo víctimas del tráfico de personas. Y este nada más es un número para poder mostrar cuántas personas son y evidentemente a mayor número de migrantes que están intentando llegar y que están intentando cruzar, esa es la misma proporción que Estados Unidos va a sacar. Estados Unidos la migración siempre la ha agarrado con el objetivo de regular cuántos migrantes indocumentados hay en Estados Unidos para seguir manteniendo una mano de obra barata. No puede tener muchos porque entonces ya representa un problema y las estadísticas dicen, si entran 1.000 por día, saco 1.000 por día. Evidentemente, si suben más el número de migrantes que están llegando allá, que actualmente están llegando de manera indocumentada, pero también los que están pidiendo refugio, Estados Unidos va a decir, ok, les tengo que dar entrada, pero voy a sacar a los otros. Aquí no va de derechos humanos ni nada, sino lo que a Estados Unidos le conviene a él económicamente para sus propios intereses. Aquí se habla que por lo menos que casi todos los polleros que se dedican al tráfico de personas son varones. Se ha encontrado también ya que las mujeres están incursionando en esto de ser coyotes. Eh,
aquí también informan que, por ejemplo, han sido detenidas 572 personas por tráfico ilícito de migrantes, aunque se hacen la aclaración que estas detenciones a los que detienen son a los que están transportando a los migrantes y de igual manera, para los que no saben, el negocio del tráfico de personas es muy grande. Está la persona que controla a todos. Están los que reciben en casas a los migrantes que van llegando. Hay una red muy grande de personas que están buscando obtener identificaciones para irlas a vender, porque muchas de estas personas pasan caminando, pasan con identificaciones falsas. Eh, Están los que van a transportar al punto donde bajan los migrantes, los que van a transportar a los migrantes de donde empiezan ahí a entrar hacia territorio norteamericano. Una vez en territorio norteamericano se le paga a otra persona para que esa persona lo lleve a una casa de seguridad en lo que pagan por así que lo que se les cobró. Está quien los lleva, o sea, es una red muy muy grande y normalmente estas 570 y tantas personas que se hablan son los que estaban transportando, pero muy pocas veces o básicamente nunca se agarra al líder de toda esta organización, que en muchos de los casos son pues están en Estados Unidos y Estados Unidos no hace nada por agarrarlos. Algunos son ciudadanos norteamericanos y de eso no se habla. O sea, esta red de narcotráfico es muy grande. Ciudadanos norteamericanos que no son latinos, ciudadanos norteamericanos anglosajones, que se dedican a este negocio a sabiendas que no les van a hacer absolutamente nada, porque así como en México hay impunidad, en Estados Unidos también hay impunidad, o simplemente no los buscan. Bueno, esto es en cuestión de esta nota. Aquí, por ejemplo, en esta otra, nos hablan este es lo tomamos del portal La Opinión, allá en Estados Unidos. Rescatan a dos niñas migrantes que fueron abandonadas con una nota por un traficante en Texas. Aquí nos dicen que dos niñas que llevaban una nota escrita a mano fueron abandonadas en la frontera de Estados Unidos por un contrabandista que huyó de regreso a México, esto según las declaraciones de las autoridades. Las niñas eran de El Salvador, son de 5 y 9 años, fueron localizadas por soldados del Eagle Pass en Texas. Ellas traían un papel en donde venía un número de teléfono y una dirección garabateados. Las niñas abandonadas fueron posteriormente remitidas a la patrulla fronteriza y no se sabe actualmente qué ha pasado con ellas. Esta es una de las realidades que están presentando los niños que van sin acompañamiento. Lamentablemente, igual, muchos de los migrantes que están allá, no faltará quien diga, padres insensibles que dejan a sus hijos así. Pero la realidad es que hubo una razón por la cual los padres tuvieron que emigrar, que son violencia, inseguridad, sus países, pobreza, y que evidentemente empiezan a juntar dinero para traer a sus familiares. Y cuando llegan con estos, pues igual se confía en alguien que los va a pasar y al final salen con esto, en donde estos coyotes pues ya cobraron, van, los dejan ahí y pues que sea lo que Dios quiera con ellos. Que es uno de los grandes problemas. Y aquí lo que viene después, ¿no? Que no se habla de esto, pero el que las niñas estuvieran ahí, va a llevar el teléfono a la dirección donde están los padres. Entonces son los niñas que van a ser utilizadas para sacar no nada más a los padres, sino si la realidad de muchos de los migrantes que están allá es el que viven muchas personas en una sola casa. En esta casa se viven más personas aparte de los familiares de estas niñas, pues migración va a llegar y va a sacar a todos. Y es a cómo se empieza a orquestar de repente todo esto de poder sacar a tanta gente como lo está prometiendo Donald Trump. Entonces aquí son muchas cosas que se ven, la problemática que lleva, que impulsa a un padre a la necesidad de tener que arriesgar la vida de sus hijos dejándolas con los coyotes para que los coyotes hagan esto. Los coyotes igual, no se les puede pedir moralidad porque hacen algo que no debería de hacerse. eh, y después también, ¿no? Cómo va a ser utilizado esto por Estados Unidos para poder atrapar a más personas y poder deportarlas, como ha sido lo que ha prometido Donald Trump. Hemos visto en los últimos tiempos cómo la migración de niños sin acompañamiento está aumentando y es producto pues de la gran necesidad que hay por Estados Unidos. En esta otra nota del mundo Las Vegas, ya de Las Vegas, dice, las autoridades mexicanas rescatan a 6 migrantes en el río Bravo, fronterizo con Estados Unidos. Aquí nos dice que pues las autoridades mexicanas rescataron a 6 personas extranjeras en situación de vulnerabilidad
en dos operativos realizados en el río Bravo, en el municipio de Piedras Negras, estado de Coahuila, en la frontera en Estados Unidos, esto según el Instituto Nacional de Migración. Aquí se habla, dice que en una breve nota informativa, el organismo, el Instituto Nacional de Migración, precisó que uno de los casos, el grupo Beta rescató a 5 personas en el que se ubicaban en un islote del río Bravo, conocido como Río Grande en Estados Unidos. El rescate ocurrió en medio de las denuncias de migrantes y organizaciones defensoras de derechos humanos que han acusado al Instituto Nacional de Migración de abusos para evitar el avance de los indocumentados hacia el norte del país ante las presiones de Estados Unidos, donde el presidente, pues Donald Trump, ya ha prometido sus deportaciones masivas. Este artículo, antes de continuar con esto, aquí también dicen que se detectó un récord más de 925,000 migrantes irregulares de enero a agosto del 24, una subida del 132%. Esto pese a que se ha estado informando que los migrantes en la frontera norte han disminuido drásticamente. eh, en la frontera norte sí, pero a través de todo el país siguen estando. Y aquí, si analizamos los datos, entran una cantidad muy grande de migrantes, inician su camino hacia el sur, pero hacia el norte, pero no llegan a la frontera norte. ¿Qué está pasando? Migración México los está deteniendo y los está regresando para evitar que lleguen hacia allá. Y eso es lo que ha estado denunciando. Y aquí en el Instituto Nacional de Migración no ha diferenciado cuando dice rescatar. A veces rescatar es, van en un tráiler rumbo hacia el norte, paran el tráiler, los sacan, se los rescate, que ese no es un rescate. Están haciendo su labor de detener el tráfico de migrantes indocumentados por México. Un rescate es aquellos que han sido detenidos, raptados, secuestrados por el crimen organizado para pedir un rescate. Y que muchos de ellos, si no pagan el rescate, los asesinan, y algunos inclusive aunque lo paguen los asesinan. No hay esa diferenciación de cuándo se detiene, porque normalmente cuando hacen un rescate no hay detenidos, no hay un seguimiento. Y eso es algo que tendrá que revisarse hacia el futuro, que más que sea una migración que esté en su derecho y es su labor detener los flujos irregulares de migrantes, pero sí diferenciar y enfocarse en aquellos migrantes que necesitan realmente ser rescatados. Y diferenciar una detención de migrantes, la cual es una detención de migrantes, pero no estar diciendo que se rescata cuando se hacen otras cosas. Se rescata es porque está en peligro su vida y que se da. El Instituto Nacional de Migración sí ha rescatado a muchas personas que estaban en peligro, pero a veces es la diferencia, ¿no? El no dar la información completa trae exactamente esta diferencia de lo que de cómo se considera uno. En este otro, Cristina Gómez Lima presenta este artículo titulado Arrestan en Arizona 7 migrantes, 2 heridos de bala. Aquí nos dice que los agentes de la patrulla fronteriza de Arizona interceptaron a 2 migrantes heridos de bala cuando intentaban cruzar Estados Unidos. Estaban acompañados de otras 5 personas. Según el informe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, la CBP, los elementos que arrestaron al grupo de 7 indocumentados al oeste de la comunidad Sasabe se percataron que 2 de ellos tenían lesiones de arma. En un comunicado difundido en redes sociales, la patrulla fronteriza informó que los heridos eran una joven de 22 años con un disparo en ambos muslos y un hombre de 42 con una herida de bala en el tobillo. Este producto, según las declaraciones, pues, de bandas de coyotes rivales en el cual se disputan quién pasa y pues salieron heridas estas 2 personas. Y aquí pues viene el gran problema, son detenidos, van a ir a un centro de detención y a pesar de la violencia que sufrieron, habrá que ver si tendrán que pasar todo el proceso para pedir asilo y para ver si Estados Unidos se los da, lo cual en los mexicanos es sumamente difícil que lo consigan. Pero ahí está la diferencia en, igual, aquí no se puede hablar que rescataron, detuvieron a migrantes y esos migrantes estaban detenidos. Ujú. Estaban heridos, perdón. Y ahí es la diferencia. El Instituto Nacional de Migración sí rescata a migrantes y el de Estados Unidos detiene. Y aquí habría que también Estados Unidos, si realmente quisiese detener esto, empezaría a buscar cuáles son las casas de seguridad de los coyotes una vez que el migrante está en Estados Unidos, porque no es de que pasen y vete, échate a correr. Son detenidos hasta que se paga su rescate. Y hay una red de estas bandas criminales que se van extendiendo, que el día de hoy, así que los carteles de droga se han metido
en el asunto del tráfico de personas, pero no hacerlo ellos, sino ellos cobran cuota a los coyotes para que puedan trabajar. Entonces es algo aparte. Aquí sí habría que ver, se está deteniendo a los que están pasando con ellos, que como vemos muchos no son detenidos porque pasa lo que ocurrió con las niñas, en el que cuando ve que hay cierto peligro, dejan a las niñas y ellos se regresan. Saben la manera de escabullirse, es una sola persona normalmente, y se regresa y ahí las deja y él vuelve a hacer el día siguiente a pasar a más personas. No se arriesgan, pero no hay un seguimiento para ver quiénes conforman toda esta banda, esta red del crimen organizado en cuestión al tráfico de personas. Bueno, esto es lo que hay de información de más o menos lo que está pasando a los migrantes en su camino hacia Estados Unidos. Y vamos a cerrar con este artículo de Felipe Santos, donde dice: Nueva York compensará con 92.5 millones de dólares por detenciones ilegales en migrantes. Aquí nos dice que la ciudad de Nueva York acordó pagar 92.5 millones de dólares como compensación por la detención indebida de 20.000 inmigrantes entre 1997 y 2012. Esta resolución corresponde a una demanda colectiva presentada hace una década que fue resuelta por un juez recientemente. Los inmigrantes afectados fueron detenidos durante días, semanas e incluso meses después de haber cumplido con su condena, debido a solicitudes del Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el ICE, pedía a la ciudad que los retuviera temporalmente para iniciar un proceso de deportación. Los agentes del ICE solicitaban la retención de inmigrantes bajo custodia policial o aquellos que cumplían condenas breves. Se pedía que se les mantuviera hasta 48 horas después de su liberación con el fin de iniciar la deportación. El grupo demandante está compuesto por personas que en su mayoría vivieron en los Estados Unidos, aunque algunos provienen de países como México, República Dominicana y Cuba. Entre todos, las detenciones injustificadas suman más de 166.000 días, equivalentes a más de 454 años de detención extra. El comunicado de prensa destaca que las órdenes de detención implican un doble castigo para los inmigrantes, ya que después de cumplir sus penas son nuevamente privados de libertad bajo el sistema de detención del ICE. Los miembros del grupo demandante podrían recibir compensaciones dependiendo de la duración de su detención, que podría alcanzar decenas de miles de dólares. Uno de los inmigrantes afectados reside en el Bronx, expresó su satisfacción por la resolución. Eh, esta persona perdió un año de su vida debido a la detención, alentó a otros afectados a unirse a la demanda colectiva. Este es importante por varias razones. Una, que los migrantes tienen derechos, a pesar de que sean detenidos. Aquí se ve, es tarde la justicia, se tardaron bastantes años, pero ya se dio sentencia. Y aquí el gran problema es que muchas de estas violaciones han ocurrido y hay demandas colectivas, pero al no tener un censo, que es de lo que falla Estados Unidos, digo México, en el consulado, que no sabe o no tiene un registro de quiénes han sido regresados. Y eso igual, bueno, lo hago por experiencia propia. En el 2010 yo salgo de Estados Unidos, me detiene migración, eh, regreso indocumentadamente nuevamente, pero hubo unas anomalías ahí en el proceso y hubo una demanda colectiva y muchos migrantes regresaron. Yo cuando me entero de esto, yo estaba nuevamente en Estados Unidos, pero por el hecho de haber regresado indocumentadamente, pues no podía yo ya entrar en eso. Pero ahí es donde falló el consulado de México. En aquel entonces estaba el mandato pues del PAN y de los que estaban en administración, era el PAN, posteriormente el PRI, pero que al día de hoy con Morena, me toca a mí regresar ya bajo la administración de López Obrador hacia México, no había cambiado drásticamente la atención al migrante, al mexicano allá en los consulados. Y ese es de algo que tiene que haberse, ya por ahí se abrió que tendría que haber un padrón de migrantes retornados. Vamos a ver si esto nada más es de los que empiecen a regresar a partir de que llegue Donald Trump o hacen un verdadero padrón en donde personas como yo, que ya tenemos algunos años que hemos regresado, formamos parte de esas estadísticas, pero exactamente en este tipo de demandas hay muchas veces en el que el migrante no sabe que sus derechos han sido violentados y pues no mete una demanda. Algo que pasa, y hay también experiencia propia, yo en Estados Unidos, estando en San Diego, California, por ahí del 2000, ¿sí? 2000, 2001, ahí hubo una demanda en contra de la empresa del restaurante Chili's,
porque en aquel entonces, y creo que a la fecha todavía lo hacen, no daban el tiempo para que el trabajador comiera, en el cual por ley se le tiene que dar 30 minutos en su trabajo para que pueda comer. No se le daba este tiempo y yo trabajé muy poco tiempo ahí, me salí, pero al tiempo con esta demanda colectiva a mí me llegó una carta con un cheque de indemnización diciendo, informándome de lo que se había violentado en mis derechos y que aunque yo no había puesto esa demanda, había una demanda colectiva y Chile se estaba pagándole a todos los afectados, que si una persona está en contra de eso y piensa que debe de ser más lo que se le debe, podría emprender esa demanda, pero se le notifica. Y aquí en este caso, habría que ver, dice, pues se les pide a los que pasaron por esto que se unan a esta demanda. Aquí el gran problema, si esta información va a llegar a los migrantes que padecieron esto, los que han regresado a Estados Unidos o los que están en México. Si es difícil en Estados Unidos, los de México es más difícil porque no hay un puente, no hay quien haga esa vinculación para obtener esta información, que es algo que en esta promesa de consulados como verdaderas procuradurías de justicia deberían de tener. Eh, Eso lo ponemos ahí para ver, para meditar, para analizarlo y para ver, ahora que se empiecen a implementar estas medidas que se están diciendo que están intentando poner el gobierno mexicano, pues ver si está contemplado exactamente esto, la defensa de los derechos de los migrantes, los que van a ser regresados, pero también los que ya hemos regresado y que no sabemos en dónde podrán haber sido violentados nuestros derechos. Es una de las grandes temas que va a haber de aquí hacia adelante. En el caso, lo que hablan de este caso es aquellas personas, se hablaba de gente que está en Estados Unidos, ahí ya había personas, a mí me tocó ver personas con documentación, ya residencia, algunos ciudadanos que eran detenidos para intentar, los llevan a ver un juez de migración con el objetivo de poder quitar papeles durante el gobierno de Barack Obama. Esto igual para justificar números es algo que podría volverse a dar en esta ocasión, pero ahora habría que ver también cuando hablan de la colaboración, se suponía que no debería de haber colaboración entre dependencias, pero al menos en mi caso, cuando yo llego a una cárcel allá en Estados Unidos por un delito menor, en automático se le da aviso a ICE y ICE de volada llega y en cuanto te dejan libre, te detiene, no pasa nada de tiempo y te lleva a un centro de detención. En el caso de que está hablando de este artículo, habla que no, que ICE decía, aguántamelo ahí un ratito y a pesar de que ya tenían que estar liberados, eh, ¿cómo se llama? Se les detenía, o sea, se les estaba privando de su libertad, evidentemente violentando sus derechos porque no tendría por qué la policía estar haciendo y deteniendo, haciendo funciones de ICE. Posteriormente, algo de lo que pasó en mi caso es, una vez concluido este caso del 2010 donde salgo, retorno en el 2015, me vuelve a buscar ICE, producto de una modificación en la ley que hace Barack Obama en donde delitos menores los vuelve delitos menores agravados y aunque yo ya había pagado mi deuda con la sociedad en la multa, que no aplicaba cárcel, pero sí una multa y un programa, eh, aún así, aunque ya había sido yo tomado de esa instancia y haber salido de Estados Unidos, vuelve nuevamente en migración a volver a buscar y revictimizar a las víctimas. Desconozco las leyes en Estados Unidos, no sé si eso estaba permitido o no, y ahí es en donde eso implica la contratación de abogados que no son baratos, eh, y es en donde debería de entrar el gobierno mexicano para tener gente capacitada en los consulados para poder informar a los migrantes. Ojalá y esto se dé en esta ocasión. Si no, pues igual continuará siendo lo que históricamente ha sido los gobiernos con respecto a los migrantes, que son simplemente palabras vacías y muy poca o prácticamente nada de acción. Bueno, por mi parte es todo en esta ocasión. Les agradezco que me hayan acompañado y ojalá les haya sido de su interés esta entrega. Y como siempre, pues darle like, suscribirse y compartir. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente entrega.